Hola amigos y amigas, bienvenidos a la sección de la entrevista de su programa Miradas, un programa producido por Audiovisuales de la UCA. Este día tenemos como invitado a Abraham Ábrego de Cristosal. Bienvenido, Abraham. Gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Vamos a hablar sobre el tema de las realidades centroamericanas, tomando en cuenta que ya se viene el 15 de septiembre, ya más de 2 siglos y 2 años de ser independientes en teoría. ¿Qué análisis se puede hacer de esta región centroamericana, principalmente en los países que ustedes más analizan, que es Guatemala, Honduras y El Salvador? Yo creo que es una región convulsa, es una región que ha tratado de hacer una transición hacia regímenes democráticos y que sobre todo los países del Triángulo Norte han enfrentado problemas estructurales, problemas de violencia, problemas de institucionalidad, de corrupción. Entonces son países que no han logrado una institucionalidad democrática sólida y que han pasado por etapas difíciles de crisis políticas y de regresiones democráticas. Entonces se trata de una región que no podemos hablar que tiene estabilidad democrática y cuyas instituciones todavía, diríamos, no son sólidas para garantizar un régimen democrático. Aquí también ya podemos hablar del aparecimiento nuevamente del autoritarismo. Sí, lamentablemente, sobre todo en Guatemala, El Salvador, son países que vivieron en su momento conflictos armados, originados por crisis sociales, crisis políticas, y que generaron una etapa de ejercicio autoritario, y vivieron décadas de regímenes militares. Es decir, son países que vivieron en esa transición y que lamentablemente de alguna forma en los últimos años han estado regresando a esos esquemas de autoritarismo, de violación de derechos humanos. Honduras ha pasado por esas fases también de transiciones. Hay que recordar el golpe de Estado que se dio en Honduras y que generó toda una crisis política, y ha pasado también por gobiernos que han ejercido autoritarismo. Entonces son una región que todavía no logra solidificar sus instituciones democráticas y que actualmente hay un contexto también, hay que decir, en nivel de América Latina y del mundo, de pensamientos cada vez más conservadores y con pensamiento autoritario. Entonces esto también merma en estas sociedades. Quizás el caso más grave lo tenemos en Nicaragua, ¿verdad? Sí, Nicaragua es un país donde vemos que tuvo una regresión después de haber todo un proceso de revolución, de cambio de gobierno y de nuevos gobiernos. Lamentablemente ha regresado a la época de dictaduras de los 80, y creo que es el caso más grave, por lo menos en América Central, de un gobierno de corte directamente dictatorial con graves violaciones de derechos humanos. Pero no están muy lejos de El Salvador, que lamentablemente y en menos tiempo ha tenido una regresión bastante fuerte en su institucionalidad y en la separación de poderes, que es una de las características de un esquema democrático, mantener la separación de poderes, la independencia entre poderes, y en estos países como Nicaragua hay una centralización del gobierno, de quien ejerce el poder, y no hay posibilidad de rendición de cuentas. Entonces eso, digamos, caracteriza un esquema autoritario y dictatorial, que en algunas formas, digamos, en El Salvador se están dando a partir del 2021, que prácticamente el gobierno salvadoreño ha ejercido el control de los demás órganos. Eso le iba a preguntar, ya que lo mencionaba, ¿cuáles son, enumerando, digamos, los signos que tiene El Salvador que nos llevan al autoritarismo? Yo creo que un primer elemento de cualquier democrática es lo que decía de la separación de poderes, es decir, que el poder no está concentrado en una sola persona, en una familia,
en un caudillo o un partido político, sino que hay toda una separación de poderes y hay un control entre ellos. Entonces el ejercicio del control del poder político está sujeto a diversos controles, entre ellos el sistema judicial. Este ejercicio del poder controlado se ha perdido en El Salvador, no solo a partir de las elecciones que dieron la mayoría absoluta del partido Nuevas Ideas, sino que a partir de la decisión de la Asamblea Legislativa de destituir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en 2021 y luego una serie de procesos que han llevado también a una cooptación del sistema judicial, como la separación de jueces mayores de 60 años, la destitución de varios jueces que han tratado de ser independientes, las elecciones de jueces que no han sido regulares. Entonces esto ha hecho que cada vez más el gobierno ejerza un control político centralizado, incluso a nivel de municipalidades. Entonces una de las primeras características es que estamos viendo un ejercicio de poder centralizado, sin posibilidad de que las instituciones que deberían controlar ejerzan ese control. Quizás podríamos agregar, Abraham, el tema del régimen de excepción y la candidatura inconstitucional del presidente, ¿no? Efectivamente, uno de los elementos de un ejercicio autoritario del poder es el no respeto a la ley y a la Constitución. De alguna manera, una característica del Estado democrático es que se sujeta a lo que dicen las leyes. El régimen de excepción es una herramienta de política de seguridad represiva usada por el gobierno con fines publicitarios, con fines también electorales, pero donde se denota que hay una violación, un irrespeto al marco legal preestablecido. Entonces, al debido proceso, al derecho a la vida, a la integridad física de las personas. Entonces, refleja este deterioro de la institucionalidad en El Salvador, donde ya es normal que detengan arbitrariamente a una persona o que una persona muere en la cárcel por tortura. Entonces, esa es una situación riesgosa. Y lo otro es que nuestra Constitución establece un marco de principios básicos donde establece algunos límites. Y, por ejemplo, ya un presidente que no escucha o no acata la normativa constitucional, sobre todo un tema tan delicado como es la reelección, nos hace ver que es un esquema no solo de centralización de poder, sino que hay una intención de mantenerse en el poder. Y esto tenemos un pasado bastante lleno de caudillos, de dictadores que por mantener el poder han cambiado las reglas de juego, han cooptado las instituciones para garantizar que sean reelegidos. Eso en el pasado, y últimamente también hemos visto presidentes en América Latina que han preferido quitar a las cortes, sustituir a las cortes para garantizar su continuidad en el poder. Es decir, estamos viendo estas características en el caso salvadoreño que prácticamente están dándonos un deterioro democrático, pero un ejercicio prácticamente de una dictadura. No estamos hablando de una dictadura de los 80, que tenía sus propias características, sino de una especie de dictadura de los nuevos tiempos. ¿Algo parecido hizo Juan Orlando Hernández en Honduras? Efectivamente, tanto Juan Orlando Hernández, bueno, el mismo Daniel Ortega en Nicaragua, algunos países en Sudamérica han cambiado las constituciones, la regla constitucional, o cuando no pudieron hacerlo, lo que han hecho es a veces dar golpes de Estado o a veces sustituir a los magistrados para garantizar que los magistrados les dieran la razón en cuanto a la reelección. Es decir, ha habido varias fórmulas que han usado, en todo caso no legales, no constitucionales, para mantenerse en el poder. En Guatemala acaba de haber elecciones y hubo un conflicto ahí con respecto a ellas. ¿Va por el término de eso de querer conservarse en el poder también? Sí, creo que el de Guatemala es la expresión del poder político que no pudo ejercer probablemente el control
para garantizar que su candidato o candidata fuera la que ganara, pierde la elección, entonces busca la forma de eliminar al partido que ganó, de eliminar candidatos, y eso lo podemos ver en Guatemala desde todo el proceso de campaña electoral, donde algunas instituciones guatemaltecas, como el tribunal, el sistema judicial o algunos funcionarios se han prestado a esas artimañas para evitar que algunos candidatos de oposición del partido oficial, del poder político, optaran para, o los eliminaran del camino en la contienda. Quizás el resultado final, que es quizás una de las cosas más vergonzosas que pueda haber en el tema del respeto a reglas electorales, es decir, gana un candidato que no le gusta y han hecho todo el camino para eliminar el partido, eliminar candidatos, amenazas de muerte, etc. Entonces es toda una cuestión para mantenerse en el poder. Entonces estamos viendo esas expresiones que no son expresiones democráticas, son expresiones autoritarias, porque la expresión democrática es respetar las reglas del juego, y si gané, gané, y si perdí, perdí. Entonces estamos viendo también eso en el caso guatemalteco. ¿El autoritarismo es la otra cara de la moneda de los derechos humanos? Sí, el autoritarismo ignora los límites del poder. El ejercicio autoritario no tiene control, entonces por lo tanto los límites que establecen los derechos humanos se pierden. Entonces quien determina esos límites solo es el poder, la discrecionalidad, la arbitrariedad del poder. Entonces pueden tratar de justificar determinadas conductas violatorias de derechos humanos como normales, pero realmente están fuera de cualquier estándar, ¿verdad? Entonces es digamos todo lo contrario del ejercicio autoritario a respeto y garantía de derechos humanos. ¿Cómo se sale? ¿Cuáles son los caminos para salir de esta vena autoritaria que está apareciendo en nuestros países? Históricamente creo que la organización del pueblo, de las sociedades, de los sectores, diferentes sectores sociales, la movilización y la manifestación, creo que son los únicos ejercicios que tiene el pueblo para salir de este tipo de ejercicios autoritarios. Y de alguna manera, obviamente que eso lo ideal es hacerlo por la vía electoral, cuando se respetan las reglas del juego. La población tiene derecho a que, si no le parece el ejercicio que hace un gobernante, lo pueda cambiar en las elecciones, que es parte de la democracia. Sin embargo, hay países donde hemos visto que las reglas electorales son violentadas y no le ha quedado más camino. Hemos visto eso en Nicaragua, hemos visto en Venezuela y otros países que ha habido movilizaciones sociales que han sido reprimidas, pero es lo que le queda al pueblo, digamos, la exigencia, la manifestación, el exigir incluso que un gobernante que no está legítimamente en poder salga de él. Es decir, es el plano que le queda a la población cuando el sistema democrático ya no funciona. Ok. Bueno, Abraham, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, un gusto. Y gracias, amigos y amigas, por estar pendientes de la entrevista. Nos vemos en la próxima.